Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, le damos gracias por esta tarde. Después de que le hemos alabado, le hemos glorificado y exaltado su nombre, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Cristo, para que usted, Señor Jesucristo, hable a su pueblo reunido aquí, a su iglesia y a todos los que pues verán su predicación. Le damos gloria y honra y declaramos que esta palabra cumpla el propósito para el cual usted la ha dado. En el nombre de Jesús, declaramos que usted obra en cada uno de nosotros. Ponemos todo en sus manos, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Cristo, para que usted, Señor Jesucristo, haga como usted quiere hacer en su iglesia, en cada hijo, en cada hija, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo en esta tarde de miércoles, que Dios pues ha puesto la palabra que nos dio el Señor para la iglesia, para cada uno de ustedes. Es restaurando el propósito de Dios en tu vida. Restaurando el propósito de Dios en tu vida. Si te das cuenta, iglesia, Dios nos está hablando de restauración. Sabemos que la visión que Dios nos ha entregado para México y naciones es la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, basada en la Escritura, Hechos 3:21, Efesios 1:10, en donde Dios nos asignó restaurar la identidad de un hijo de Dios. Hablar de identidad, hablar de restauración, hablar de diseño, hablar de paternidad, hablar de gobierno, hablar de reino, hablar de dominio y hablar del lenguaje del evangelio del reino de Dios, con una mente de Cristo y con un evangelio cristocéntrico, puro, conforme a la Biblia, ¿verdad? Entonces hoy le tocó hoy quiere restaurar el Señor el propósito en cada uno y en cada una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de propósito. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nos está hablando nueva criatura, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos llamados, y ustedes y cada uno de los que Dios está trayendo a la iglesia, ¿verdad? Y pues el Señor Jesucristo, pues va restaurando conforme Él quiere, ¿verdad? Entonces, nueva criatura, ¿verdad? Una nueva vida, empieza una nueva vida. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, pues andábamos sin rumbo, cuando no éramos hijos de Dios, cuando tú seguías, podemos decir que a uno los sacó del ocultismo, otro los sacó del catolicismo, otro los sacó de los testigos de Jehová, otro los sacó de los mormones, otro lo sacó del espiritismo. Donde te haya sacado Dios, antes tú no tenías rumbo, no tenías dirección, no tenías identidad propia, no sabías qué hacer, no sabías para qué naciste. Salía el sol y se ocultaba y pensabas que nada más era trabajar. Y andabas sin rumbo y sin dirección. Y incluso andabas buscando aprobación en la gente. Andabas buscando aceptación en la gente, que te aceptara, y andabas buscando amor en la gente, pero no sabías para qué tenías vida. Y entonces la palabra de Dios nos habla de que tú y yo fuimos escogidos desde la eternidad, que no fuimos un accidente, que no nada más naciste por nacer, no. Por eso vamos a ver en esta predicación que Dios ha dado, ¿sí? Restaurando el propósito de Dios en tu vida. Y lo vamos a desglosar conforme el Espíritu de Dios nos fue dirigiendo.
La pregunta sería, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Verdad? Esa sería una pregunta que tú te tienes que preguntar, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Entonces, en Efesios 1:11 dice la palabra de Dios, en Efesios 1:11, ¿verdad? Que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en Efesios 1:11, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Efesios 1:11, dice la palabra del Señor Jesucristo, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Si te das cuenta, la Escritura habla, la palabra de Dios, que sí, que predestinados, habiendo sido predestinados, pero ahí tiene la palabra propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La palabra propósito está ahí escrita, por eso el Señor la anexó como título de esta predicación, restaurando el propósito, porque la palabra propósito está escrita en Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Amén. ¿Verdad? Conforme al propósito, o sea que hay un propósito, ¿verdad? Pero habla de predestinados. Predestinados quiere decir que antes de que tú y yo naciéramos del vientre que Dios permitió que naciéramos de nuestra madre natural, de nuestra madre que Dios nos dio aquí en la tierra, Él ya nos había escogido. Yo nunca pensé que iba a servir a Dios. No sé si tú habías pensado servir a Dios. En mi caso, yo no pensé servir a Dios. Nunca pensé ser llamado por Dios, y menos ser escogidos por Dios para ser un ministerio, para tener dones, pero sobre todo para servirle. Y hoy por hoy la razón de existir, la razón de vivir mi vida personal es vivir para Cristo y morir para Cristo hasta que Dios me llame a su presencia. Amén. Hasta el último respiro. Amén. Y lo he aprendido a hacer con agrado, lo he aprendido a hacer con amor, lo he aprendido a hacer no renegando, lo he aprendido a hacer por agradecimiento tan inmenso que Él ha hecho en mi vida, y yo sé que también en tu vida. Entonces, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Verdad? Vemos que hay un propósito, Dios nos predestinó. Pero vamos a ver Proverbios 11:28, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 11:28? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, Proverbios 11:28. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Amén. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios dice en Proverbios 11:28, ¿sí? El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas, ¿verdad? Amén. Y vamos a ver en Jeremías 17, Jeremías capítulo 17, en el libro de Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? En Jeremías capítulo 17, versículo 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de confiar en el Señor, ¿verdad? Y sabemos que cuando nosotros no conocíamos a Dios, no confiábamos en el Señor, en el único y verdadero Dios.
Jehová de los ejércitos, que es en español, en hebreo, Yahweh, Elohim, ¿verdad? El Eterno, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que nuestra confianza está en Dios. Cuando Pablo el apóstol anduvo persiguiendo a la iglesia del Señor, Pablo el apóstol que habla la Biblia no conocía a Dios, por eso la perseguía a los que predicaban, a los que se congregaban a escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia porque él no era hijo de Dios, porque él no conocía a Dios, lo hacía por ignorancia, como después él relata su conversión y su testimonio. Hay un antes y hay un después. Podemos decir que antes de que conociera, tuviera un encuentro con Dios, la confianza del apóstol Pablo, ¿dónde estaba? En otros dioses. Dioses con D minúscula, paganos. Porque vemos que cuando él va a predicar habla de los romanos, habla de Roma, fue a predicar a Roma, ¿sí? Habla de los filósofos, habla de los filósofos, de los estoicos, habla de los griegos. Pero entonces después que él tuvo una conversión, que él fue un encuentro con Dios, ahí dice que al instante quedó ciego por la luz y resplandor del Señor, y Dios mandó a Ananías para que le impusiera manos sobre sus ojos y cayeron escamas. Ananías fue un profeta que Dios mandó. Y entonces ahí ahora el apóstol Pablo empezó una nueva vida. Ahí el apóstol Pablo empezó a poner su fe en Jesucristo. Amén. A partir de ese momento, y vemos que una de sus formas de hablar y pensar, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Fue eso. Entonces, ahora él, sin dudar, sin pensar, sin razonar, sin negociar, sin comprometer la palabra de Dios, sin vender la palabra de Dios, él fue un hombre radical que murió para él mismo, murió al mundo y empezó a vivir para Dios. Y entonces la iglesia se quedó atónita de ver a un hombre que los perseguía y ahora ser uno de ellos, que predicaba el evangelio con denuedo y con demostración de poder. De ser perseguidor de la iglesia, ahora él era perseguido por predicar la palabra de Dios. Fíjate, entonces hubo un antes y un después, de perseguidor a perseguido. Ya había un propósito. Y en ti y en mí también hubo un antes y un después, que tú no conocías a Dios. Yo, por ejemplo, mi confianza estaba en el ocultismo, mi confianza estaba en las artes marciales, mi fe quizás ahí, pero Dios me sacó de ahí y empezó una nueva vida y empezó a tener sentido mi vida, empezó a tener una dirección mi vida, pero sobre todo empezó a tener propósito. ¿Cuándo empieza esto? Cuando tú conoces a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces todo comienza con Dios. Amén. La vida sin Dios carece de sentido, escúchalo. Pero entonces todos los que no conocen al Dios verdadero, pues no tiene sentido su vida. Como dice la palabra, están muertos, aunque viven físicamente, pero están muertos espiritualmente. Así es. Entonces, pensando en mi propósito, tú debes de pensar en el propósito que Dios te llamó. En primer lugar, tú debes de saber que Dios te predestinó. Él tiene un propósito en tu vida y un propósito en mi vida. Y tú debes de pensar cuál es mi asignación, cuál es mi llamado, cuál es el ministerio, cuáles son los dones que me va a dar Dios. En Colosenses 1:16 dice la palabra de Dios en el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Amén. En Colosenses, ¿verdad? En el libro de los Colosenses, Amén. dice la palabra de Dios. Colosenses 1:16. Dice,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Entonces, si te das cuenta, pensando en tu propósito, que no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Dios. Amén. Dios nos llamó. Amén. Entonces, como él nos llamó, no lo debemos de ver como una carga, no lo debemos de ver como una imposición, no lo debemos de ver como que era mi única opción, no, debes sentirte privilegiado, debes sentirte gozoso, debes sentirte lleno de alegría, debes sentirte pues lleno de aceptación, porque ser recibido, ser llamado y escogido por el eterno Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es un único Dios, es un privilegio que no se compara con ninguna riqueza terrenal, con ningún trabajo terrenal. Entonces, porque se trató de Dios y me amó primero, tengo una asignación, un propósito, tú también tienes eso. Amén. Entonces, todo comienza cuando Dios llega a mi vida. Amén. Cambia todo. Santo. Una nueva vida, gloria un propósito de alabar, amén, predicar, santo, enseñar la palabra de Dios. Amén. Ahora entonces no eres un accidente. Isaías 44:2 dice, que vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías 44:2. Isaías 44:2. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 44:2? Dice la escritura, así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Aquí nos está diciendo el Señor que Él nos escogió. Nos está diciendo el Señor que Él nos formó desde el vientre, ¿sí? Y dice que nos ayudará y que no tengas miedo. Amén. ¿Sí? Siervo mío, ¿sí? Entonces, si te das cuenta que se trata de Dios, no se trata de nosotros, porque si fuera por nosotros, pues no nos acercáramos a Dios. Se trata de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor es el que da el propósito. El Señor, en Cristo tiene sentido la vida. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que aprender en esta tarde? Que cuando Dios llegó a tu vida y a mi vida, empezó una nueva vida, empezó mi propósito que Dios había tenido, amén, en la eternidad. ¿Por qué de restauración? Porque el enemigo intentó varias veces matarte antes de que llegaras a Cristo. Así es. En mi caso, Satanás intentó varias veces matarme antes de llegar a Cristo, pero nunca pudo matarme, menos ahora. ¿Por qué? Porque él sabía que le iba yo a aplastar la cabeza a Satanás. Porque Satanás sabía que yo iba a predicar la palabra de Dios, el evangelio del reino, enseñar la palabra de Dios. Amén. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero si Él me dio sentido y Él me dio propósito y Él me dio vida y una nueva vida, así tú debes de ver a Dios al servirle con agradecimiento, al congregarte, amén, con agradecimiento. Amén. Entonces todo comenzó cuando Dios te predestinó, pero cuando tú lo aceptaste y recibiste con eso que nos dio de identidad hijo de Dios. Por eso le servimos desde la posición de hijo de Dios, con una identidad, con una herencia. Amén. Entonces, ahora vamos a ver el primer propósito, porque estamos hablando de propósitos. Vamos a ver el primer propósito. Propósito número 1. Fuiste planeado para agradar a Dios. Escúchalo, fuiste planeado para agradar a Dios. Amén. Esa es una predicación también de diseño. Amén. Diseño porque Dios tenía un diseño en el cual nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero hubo un diseño, gloria a Dios, que Él tiene para ti y para mí. Amén. Entonces, es restauración, propósito y diseño esta predicación. Entonces, el primer propósito, fuiste planeado para agradar a Dios. Amén. Entonces ya no debes de agradar al mundo, ya no debes de agradar a la gente. El apóstol Pablo lo entendió en Gálatas 1:10. Dijo, busco el favor de los hombres,
si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, tenemos que agradar a Dios predicando el Evangelio tal y como está. Entonces, el primer propósito es que tú y yo fuimos planeados para agradar a Dios. Y vamos a ver en Gálatas 1:10, ¿sí? Ahí lo dice. Pues, y le hago la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La otra pregunta que está ahí, ¿o trato de agradar a los hombres? Dos preguntas están ahí, que el apóstol Pablo le hacía a la iglesia de los Gálatas. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces yo ya no agrado a Dios. Porque mi primer propósito que yo tengo es predicar la palabra tal y como está escrita. Amén. Es enseñar la palabra tal y como está escrita. Es ser cristocéntrico. Yo soy de Cristo. Sin herejías, ni aumentar ni quitar a la palabra. Un evangelio puro. Ese fue la asignación. Amén. Ese fue el llamado. Amén. Y ahora eso hacemos y no vamos a vendernos, no vamos a hacer alianzas, no vamos a comprometer la palabra, no vamos a castrar la palabra, quitarle. Vamos a hacer tal y como está y como Dios nos dio. Porque de esa manera el primer propósito que está en mi corazón y debe estar en ti es agradar a Dios. Amén. Antes que a los hombres. Amén. Antes que a sus intereses. Antes que a sus planes y propósitos y voluntades personales de los hombres fuera de Dios. Entonces, en alta estima y en alto nivel, y el fundamento de mi propósito es predicar la palabra tal y como está para agradar a Dios. Amén. Entonces, estamos viendo que el primer propósito, que tú y yo fuimos planeados para agradar a Dios, y el apóstol Pablo lo entendió. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Amén. No busco agradar a los hombres, solamente busco agradar al que me llamó. Gloria a Dios. Entonces, el primer propósito. El segundo propósito que tú tienes que saber en esta tarde y tenerlo en tu corazón, el segundo propósito, fuiste hecho para la familia de Dios. Fuiste hecho para la familia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué familia? Porque nosotros sabemos que en el reino de Dios todos somos un cuerpo. Uno es la mano, otro es el pie, Amén. y todos formamos ese cuerpo de Cristo, Gloria a esa novia de Cristo. Amén. Es una familia que Dios escogió de la eternidad. Amén. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra Amén. en San Juan 15:5. San Juan 15:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? En San Juan 15:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de San Juan, capítulo 15, Amén. versículo 5. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, nosotros pertenecemos a Dios, somos de Dios, nos movemos en Él. Gloria a Por Dios. eso, en este propósito 2, te fuiste hecho para la familia de Dios, debemos de saber que lo que más importa para ti, para mí, es siempre ser aprobado por Dios. Amén. Amén. Que nosotros debemos de saber que tenemos un lugar en el reino de Dios, Amén. que tenemos un llamado en el reino de Dios, que fuimos escogidos en el Así reino es, de amén. Dios. Gloria a Dios. Eso tenemos que pensar en este propósito. Debemos que estar viviendo una vida íntima en comunicación y en comunión con Dios todos los días, no un ratito. Amén.
cultivar Amén. nuestra vida con Dios, Amén. agarrado de la mano Gloria a de Dios. ¿sí? Y otra, restaurar el compañerismo entre nosotros. ¿Por qué? Aleluya. Porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:18, en 2 de Corintios 5:18, ¿qué dice la palabra de Dios? En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? En 2 de Corintios 5:18. Amén. Entonces, restaurando el compañerismo, reconciliando. Nuestro Dios, Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro amigo, Amén. Él es nuestro Dios único, verdadero. Él es el que nos dirige a toda verdad. Él es el que nos dice qué es de su reino y qué no es de su reino. Pero sobre todo es que Él nos llama a soportarnos. Él nos llama a exhortarnos. Él nos llama a amarnos unos a otros. Amén. Él nos llama a estar unidos en oración. Él nos llama a estar siempre caminando por fe. Amén. Pero sobre todo es de que fuimos hechos en la familia de Dios que Él nos apartó, como vimos, y nos predestinó. ¿Sí? Y también sabemos, como dice la palabra de Dios en Efesios 4:4, que vamos a ver en Efesios 4:4, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? En Efesios 4:4, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver Efesios Amén. 4:4, ¿qué dice la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Sí? En Efesios capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego en el 5 y el 6, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí?, que somos una familia, una familia porque dice que un Dios y Padre de todos, ¿sí?, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Entonces, el propósito que estamos viendo, el 2, ¿sí?, es de que fuiste hecho para la familia de Dios. El primer propósito que vimos, fuiste planeado para agradar a Dios. Amén. Y vamos a ver el tercer propósito. El tercer propósito, fuiste creado para ser como Cristo, ¿sí? Fuiste creado para ser como Cristo. Tú y yo ahora tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Amén. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Amén. porque somos sus hijos y a Él tenemos que imitar, a Él tenemos que seguir, con Él tenemos que comprometernos Amén. hasta el final. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de los Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Sí? Dice la Escritura, la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿sí?, anda en Él, anda en Él, anda en Él. Está bien claro. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él, ¿sí? Y en el 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, si te das cuenta, que es el tercer propósito, o el propósito 3, como lo hayas anotado, fuiste creado para ser como Cristo. Y aquí nos habla la palabra de Dios, andar en Él. ¿Sí? Amén. Andar en Él. Amén. Entonces, no, como dice una parte de la palabra en Corintios, ¿eres de Pablo? ¿Eres de Cefas? ¿Eres de Apolos? ¿O de Cristo? Nosotros somos de Cristo. Amén. Predicamos a Cristo, presentamos a Cristo, presentamos las nuevas de salvación de Cristo, Amén. presentamos el evangelio del reino de Dios de Cristo. Amén, amén, amén. Sí, presentamos al Salvador Jesucristo, presentamos al único Dios y verdadero. Amén. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación. Así es. Solamente en el nombre del único y verdadero Dios, Jesucristo, Amén. el libertador. A Él imitamos, a Él seguimos, Amén. en Él ponemos la confianza, Amén. en Él ponemos nuestra fe. Para Él vivimos, para Él morimos. Por eso el apóstol Pablo lo aclaró: para mí el vivir es en Cristo, para mí el morir es en Cristo. Amén. No dijo nadie más, porque Pablo lo entendió bien, que fue criado para ser como Cristo. Pero Amén. eso lo entendió cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando Dios lo rescató, cuando llegó a su vida, cuando se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dijo: ¿qué quieres que el Señor que haga? Que vayas y ahora prediques mi palabra. Hubo un cambio, una transformación al instante. Amén. Empezó el propósito de Dios en Pablo, y así empezó en mí, y así empezó en ti, y así está ya el propósito. Pero tú tienes que saberlo, tienes que identificarlo, tienes que conocerlo, que Dios está restaurando el propósito que Él tenía contigo, que el diablo te quería quitar, que el diablo te quería matar, que el diablo te quería despojar del propósito para el cual Dios te llamó. Pero eso fue antes, si no pudo antes, menos hoy que eres hijo de Dios. Solamente entiende para qué te llamó. Entonces tenemos que entender aquí en este propósito cómo creemos, en quién creemos, dónde ponemos nuestra mirada y nuestra confianza, porque el único que es la verdad es Jesucristo. Amén. Esa es la verdad. Sí. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Amén. Por eso en San Juan 8:39, escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra de Dios. Amén. Porque al escudriñarlas vamos a estar en Cristo, Amén. vamos a movernos en Cristo cuando le pedimos: Señor Jesús, ¿cuál es tu voluntad para este evangelismo? ¿Cuál es tu voluntad para esta predicación? ¿Cuál es tu voluntad para esta actividad que tú nos estás pidiendo? Siempre buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Ahora vamos a ver el cuarto propósito. El cuarto propósito. Tenemos que conocer el cuarto propósito. Fuiste formado para seguir a Dios. El cuarto propósito es: fuiste formado para servir a Dios. Cuando tú y yo no conocíamos a Dios, inconscientemente, como le decimos del apóstol Pablo como ejemplo, inconscientemente, y era normal porque él no conocía la verdad, no conocía al Dios verdadero, no conocía al único Dios verdadero. Cuando muchos no conocen al Dios verdadero, siguen a otros dioses, con D minúscula, paganos. Siguen a Buda, siguen a Alá, siguen a Mahoma, siguen a Sai Baba, los de la India, sigan a Samuel Unyor, al ocultismo, sirven a Satanás, porque no muchos lo saben, muchos no, políticos y actores, sirven a dioses paganos, la reina del cielo.
Sirven a la muerte, que es el mismo Satanás. Adoran a la muerte. Sirven a Jezabel, porque Dios me ha mostrado que hacen altares de Jezabel, los del ocultismo. Hay altares que adoran a Jezabel. Adoran a la serpiente. Adoran a los elefantes. Adoran a las vacas allá en la India y las ven como diosas, ¿sí? Entonces, es triste, pero eso era cuando no conocías a Dios. Yo no conocía a Dios, yo no conocía la verdad. Y de alguna manera servíamos a otros dioses en donde Dios te sacó. Pero ahora dice el cuarto propósito: fuiste formado para servir al Dios único y verdadero, que es Jesucristo. Amén. Ese debe ser el propósito. Amén. Y entonces no debemos de servir a otros intereses en la iglesia, porque hay muchos predicadores que por sus intereses se apartan de seguir a Cristo, se apartan de servir a Cristo. Así es. Y entonces sirven a sus intereses y se pierden por el dinero. Entonces, cuarto propósito: fuiste formado para servir a Cristo, al único Dios verdadero. En 1 Corintios 3, 5 y 6, vamos a ver. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 6. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Amén. ¿Qué dice la Escritura, la palabra de Dios? Amén. Dice la Escritura, la pregunta: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. En el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibiera su recompensa conforme a su labor. En el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, aquí nos está hablando bien claro que debemos de... Fuiste formado para servir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos colaboradores de Dios. Amén, amén. Somos colaboradores de Dios. Amén. Somos instrumentos de Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios, al apóstol Pablo le decían que era un instrumento de Dios. Entonces tú ahora y yo somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Amén. No un instrumento de música que se toca, que eso es aparte, que somos adoradores y que vivimos el Espíritu. Pero aquí nos habla la Escritura de fuiste formado para servir a Dios. Puedes agarrar una escoba en la casa de Dios. Amén. Puedes ir a predicar en algún lugar y pues estás sirviendo a Dios. Amén. Y servir a Dios es el privilegio tan más grande sobre la tierra. No solamente en esta vida, sino después de dejar esta vida. Amén. Trabajar a Dios no es en vano. Perdón, Amén. trabajar en Dios no es en vano. Amén. Trabajar a Dios es siempre, habrá Él cuidado de ti, de mí, pero sobre todo Él pelea por ti, por mí. Sobre todo Él hace justicia por ti, por mí. Porque cuando nosotros entendemos que en esta vida, que cada día que amanece, que cada hora que pasa, que cada semana que pasa, que cada mes que pasa, que cada año que pasa no se va a repetir. Para el reino de Dios es aquí ahora. Así En las cosas de Dios no son para mañana. Así es. Porque mañana, como dijo el Señor, trae su propio afán. Así Cuando es. eso dice el Señor, se está refiriendo que no te preocupéis lo que vas a comer, lo que vas a beber, porque si tú sirves al Dios Todopoderoso y lo pones en primer lugar, Él te va a servir, Él te va a recompensar, Él te va a premiar.
pero no lo buscamos por eso. Lo buscamos porque, en primer lugar, si te hizo un milagro, o te hizo una sanidad, o te restauró, o te libertó, no tiene ningún precio. ¿Cuántos gastan muchísimo dinero y no salen de ahí? O no son sanados o no tienen un milagro. ¿Cuántos que están asustados en este tiempo, que no son servidores de Cristo, que son servidores de Satanás? Los brujos hechiceros traen hasta escoltas, traen hasta vidrios polarizados, traen hasta patas de conejo, traen hasta esferas de cristal, según ellos, para ver a sus enemigos. Traen pues sábila, ajos, pues pulseras rojas, medallones, ¿sí? Pentagramas, ¿sí? Tantas cosas, pero eso no tiene ningún poder, ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque Satanás es un Dios con D minúscula, derrotado, vencido. Su derrota fue irrevocable en la cruz. Así es. Su derrota fue eterna. No tiene nada ya en ti. Está desempleado. Siempre y cuando tú y yo obedezcamos a Dios todo el tiempo y nos aferremos a sus promesas y a su palabra. Así es. Y ¡Aleluya! servir a Dios. Servir a Dios en la prueba. Servir a Dios en la lucha. Servir a Dios en la enfermedad. Servir a Dios en la abundancia, servir a Dios en la escasez, como dijo el apóstol Pablo, servir a Dios en la persecución, servir a Dios en la tribulación, servir a Dios en los desiertos y servir a Dios en las pruebas, en las batallas, en las guerras, siempre servir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está encima de todo eso. Así es. Y si nosotros estamos en Cristo y creemos en Cristo, no habrá diablo, ningún demonio, ni el mismo Satanás podrá contra ningún siervo y sierva de Dios. Así es. Ni contra la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios es el único verdadero que salva. Amén. El libertador Jesucristo. Amén. Que su nombre, como dice en la palabra de Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que poder ser salvo. Amén. Y también dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se tiene que doblegar. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, el pan de vida. El pan de vida, no es pan de muerto como es altares de muertos. Jesús es el pan de vida. Amén. Jesús es ríos de agua de vida brotan sobre él. Jesús es la verdad, no una verdad, Él es la única verdad. Él es el único verdadero Dios, el único que se levantó de la tumba, el único que venció la muerte, el único que venció la enfermedad, el único que venció la maldición, el único que venció, ¿sí? eternamente a Satanás. Jesucristo venció a Satanás para siempre. Entonces, Él es el verdadero Dios y Él nos dejó su consejo, Él nos dejó su palabra, Él nos ama verdaderamente, aunque nosotros somos a veces infieles, a veces ya no se congrega la gente, a veces ya no quiere servir la gente, pero ¿a quién iré? Como le dijo Pedro el apóstol, Señor Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Exactamente. Si tú estás adorando, siguiendo a un hombre, siguiendo una religión, besándole la mano a ese sacerdote, a ese cura, rindiéndote a hombres como en la India, rindiéndote y alabando a vacas, a serpientes, allá en China al dragón, que es Satanás, pues esa gente está ciega, no entiende que eso es falso, no entiende que eso no tiene poder, no entiende que eso es engaño, que eso es mentira, no puede entender eso, porque hasta que llegue a conocer la verdad, hasta que llegue a conocer al libertador, a Jesucristo, entonces se va a enamorar como el apóstol Pablo se enamoró de Dios y fue radical. Y por eso el Señor Jesucristo
Él es el que está con nosotros y a Él debemos imitar y seguir, a nadie más. No vender la palabra, no mezclar la palabra de Dios, no hacer alianzas, no sobre todo buscar tu interés, solamente la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga lo que venga, siempre agradar a Dios y servir a Dios. El cuarto propósito es, fuiste formado para servir al Dios único, verdadero, Jesucristo. Amén. A nadie más. Gloria a Dios. Acepta tu asignación, ¿verdad? Ahora vamos a ver el quinto propósito. El quinto propósito que debe estar en tu corazón. Fuiste hecho para una misión. Fuiste hecho para una misión. Hay una misión, hay una visión y hay una asignación. Y dentro de ello, nosotros tenemos que saber. Jesucristo lo dijo, que el estar aquí en la tierra, su única razón de estar como hombre, cuando Él vino como hombre, Jesús, era hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, predicar la palabra de Dios en donde fuera. Entonces, fuiste hecho para una misión. Proverbios 11:30. Vamos a ver Proverbios 11:30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 11:30. ¿Sí? Proverbios 11:30. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Sí? Nuestra misión es ganar almas. Proverbios 11:30, capítulo 11, versículo 30. ¿Sí? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces, nuestra misión es ganar almas para Cristo. Cada día nosotros debemos de traer almas a los pies de Cristo. Cada semana tenemos que ganar almas para Cristo. Cada año tenemos que seguir en esa misión, en eso pensar, en eso hacer, en eso movernos y en esa razón de vivir. Porque la pregunta que fue al inicio, que Dios nos hace, que tú debes, hacerte, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Ya vimos que porque tú fuiste predestinado, porque fuiste formado y Dios empezó una vida nueva contigo, y no solamente una vida nueva, sino que Él te está enseñando el propósito único, los propósitos que tú y yo debemos de tener en el corazón, para que de esa manera no nos distraigamos, para que de esa manera no nos volvamos atrás, para que de esa manera no nos desenfoquemos, para que de esa manera no estemos pensando en otras cosas, no titubees, no dudar, porque Dios es fiel y verdadero. Dios es real, más real de lo que tú y yo pensamos. Porque a través de los años que tú ya estás en el reino de Dios, que ya estás en el remanente de Dios, que eres hijo de Dios, que has conocido la verdad, que es Jesucristo, tú debes de saber cuántas veces te ha hecho milagros, cuántas veces te ha sanado, cuántas veces te ha libertado, cuántas veces te ha provisto, cuántas veces has visto su mano a tu favor, cuántas veces te ha librado de accidentes, cuántas veces te ha librado de la muerte, y cuántas veces cuando tú dijiste creo que mañana no amanecí, Él llegó y te dio una oportunidad nueva. Él es grande, Él es temible, Él es fuerte, Él es bueno, Él es misericordioso. Él es fiel y verdadero. Por eso nosotros tenemos que ser fiel a Cristo. Fiel, fiel, fiel. ¿Sí? Entonces fuiste hecho para una misión, ganar almas. Y para ganar almas tenemos que primeramente estar siempre discipulados por Dios. Estar siempre preparándonos por Dios. Estar siempre siendo enseñados por Dios. Porque de esa manera vas a tener la visión. Vas a tener la sabiduría,
Dios va a poner las palabras para predicar, para enseñar, para instruir, para corregir en amor, para llevar las buenas nuevas que quisieran llevar los ángeles de Dios. Pero los ángeles de Dios solamente adoran. Así es. Ellos quisieran tener este grande privilegio de poderse congregar y escuchar la palabra de Dios, de poder llevar las palabras de Dios a la gente. Los ángeles de Dios quisieran, pero no pueden porque fueron llamados para adorar y alabar a Dios en el cielo, en el tercer cielo. Entonces nosotros tenemos que saber que ese es un gran privilegio y una misión de ganar almas y llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios no se compara con ninguna palabra filosófica, con ninguna palabra de la ciencia, con ninguna palabra de la tecnología, con ninguna palabra, ¿sí?, humana, menos con la palabra del engaño y mentira de Satanás. Si Jesucristo es la verdad, ¿quién es el padre de mentiras? Satanás. Fíjate. Entonces, la misión en tu propósito y en mi propósito y en nuestra asignación como hijos de Dios es que fuimos llamados para una misión que ya la estamos viendo. En San Juan 17:18, vamos a ver la palabra de Dios en San Juan, capítulo 17, versículo 18. San Juan, capítulo 17, versículo 18. ¿Qué dice el libro de San Juan? Capítulo 17, versículo 18. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. San Juan 17, 18, ¿sí? Entonces, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿sí? En el 18, en el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. En el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el 23, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Te das cuenta las palabras muy profundas aquí en el Evangelio de San Juan? Amén. Unas palabras muy profundas que el Señor dejó escritas. Y eso nos ha pasado en nuestra propia persona. Cuando nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios al restaurar el púlpito a su diseño original, nosotros, cuando la primera vez conocimos a Jesucristo, saltábamos de alegría. En mi caso, yo salté de alegría. Después de ser bautizado, salté de alegría. Después de ser bautizado en el Espíritu, con el Espíritu Santo y fuego, salté de mucha alegría. Yo conociera, que toda la gente conociera que Dios es real y poderoso. Amén. Porque esa experiencia no la puede entender, como dice la palabra de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Por eso, porque no han conocido la verdad a Dios, adoran imágenes. Adoran
vacas, adoran animales, a serpientes, ¿sí? Adoran elefantes, ¿sí? Adoran a imágenes de Reina del Cielo, de la Guadalupana, de la Santa Muerte que no tiene santa, etc. Pero eso realmente es mentira. Y la mentira tarde o temprano sale a la luz, porque lo que es de mentira no permanece. Mucha gente busca la verdad, busca a Dios y no lo ha encontrado todavía. Pero yo sé que cuando tú llevas la palabra, Dios debe tener eso, que así como tú no conocías a Dios, pero tú buscabas de alguna manera a Dios, o tratabas de temer a Dios, Dios te llegó a ti, pero en su momento y en su tiempo. Entonces aquí dice, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Amén. Amén. Eso nosotros debemos de saber, pero yo te he conocido. Por eso, tú has conocido la verdad. Y yo nunca debemos retroceder atrás. Nunca debemos volver atrás. Nunca debemos de volver a ver hacia los lados. Nunca debemos de volver a donde Dios nos sacó. Es para jamás nunca volver. Porque ahí no estaba Dios. Ahí había lo que tú pasaste. Había tristeza. Había pleitos, había discusiones, había enfermedad, había muerte, porque eso acarrea la religión, eso trae la religión, eso trae los dioses con D minúscula paganos. Solamente en Dios, no solamente al recibirlo, no solamente al bautizarse, que es sellado por el Espíritu de Dios, sino que empieza una paz que muchos quisieran dar todo su dinero, riquezas, para tener simplemente un poco de paz. Amén. Porque la paz que nos da Dios no es como el mundo la da. La palabra de Dios lo dice. Cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, como Satanás, el que imita, el que engaña, trata de decirles que les hace milagros, trata de decirles que los sana, cuando nunca puede hacer milagros, cuando nunca puede sanar. El único que verdaderamente y le pertenece a Dios hacer milagros es Cristo. Amén. Y sanar. El diablo no puede dar nada porque no es dueño de nada. Incluso en el desierto, cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches y pasó en el desierto, Satanás lo tentó con mentira, porque él es padre de mentira, no tiene nada. Satanás le dijo a Jesús, todos estos reinos te daré. Mira, te daré, es mentiroso, no es ninguno. Él no tiene dueño de ninguno, no es dueño de ninguno. Si le decía a Jesús, si tú postrado me adorares. Pero Jesús le dijo, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y servirás. Amén. Entonces, Jesucristo, esa es la misión de adorar también a Jesucristo. Nuestra Amén. misión es no solamente de predicar, ganar almas, adorar. Amén. Así es. Nuestra misión es ganar almas para Cristo, predicando el Evangelio de Cristo. Amén. Y adorando a Cristo Y servir. todos los días. Amén. Y servirle. ¿Verdad? Amén. Muchos no entienden este propósito, por eso están en la iglesia renegando. Por eso están en la iglesia con una pata en la iglesia y una pata en el mundo. Con un pie, pues, más bien pie, porque pata los animales, pie, un pie en el reino y un pie en el mundo. Quieren llevar las dos cosas, estar adorando a Dios y estar adorando a Baal. Quieren estar teniendo bendición de Dios, pero están adorando al diablo. No puedes tú vivir así. Por eso Dios lo pidió todo. No te pidió a medias, ni te hizo a medias. Él entregó todo en la cruz para que tú también entregues todo a Él. Por eso el reino de Dios solamente es de valientes. Así es. Solamente de los que verdaderamente aman a Dios. ¿Por qué crees que de muchos que llama el Señor, por ejemplo, hemos hablado de 50, 7? Porque una cosa es hablar y una cosa es hacer.
Una cosa es morir a uno mismo y una cosa es morir al mundo. No Claro. todos tienen para pagar ese precio. No. Entonces, el Señor lo dejó claro. Entonces, el propósito de vivir, de que tú y yo tenemos vida, ¿para qué es? Para servirle a Dios. Sobre toda circunstancia, Así es. sobre toda problema, sobre toda prueba. Arriba de todo eso tenemos que servir. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición. La obediencia es mejor que los sacrificios. Amén. Y sí es bueno Amén. ayunar, pero siempre dirigido por Dios. Por eso vemos que un hombre, una mujer que ha entendido que un propósito es ganar almas, no va a gastar su energía y fuerzas en otras cosas, sino que va a estar enfocado en predicar todo el tiempo la palabra de Dios. Vemos algunos casos en el sentido de transformación, porque el único que cambia es Jesucristo y liberta es Cristo. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. David fue transformado en el desafío de Goliat por 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios le dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Si te das cuenta, nosotros debemos estar siempre obedeciendo a Dios con estos propósitos que hemos visto. Que esos propósitos deben estar en nuestro corazón, los que son 5 propósitos. Y como vimos que el primer propósito, para que lo entiendas y te quede bien claro, que no eres un accidente, que tiene una razón por el cual te alcanzó Dios y eres hijo de Dios. El primer propósito, fuiste planeado para agradar a Dios. Segundo propósito, fuiste hecho para la familia de Dios. Tercer propósito, fuiste criado para ser como Cristo, imitar a Cristo. 4, fuiste formado para servir al único Dios verdadero, Jesucristo. 5, fuiste hecho para una misión, ganar almas para Cristo. Entonces, ya ahora tú ya vives con propósito. Así es. Ya vives con una dirección. Sí, amén. Ya vives con la voluntad de Dios en ti y en mí. Sí, amén. Entonces, tenemos que saber que Dios está restaurando el que tú sepas cuál es tu propósito en el reino de Cristo ahora. ¿Cuál es tu llamado en el reino de Cristo ahora? ¿Cuál es la voluntad de Dios en ti y en mí? Ya no debe haber más duda. ¿Por qué razón conociste a Dios y te has hecho hijo de Dios? Ya no estés sentado en una banca, ya no estés sentado en una silla, ya no estés pasando años, vienen y años van, sin ganar almas, sin servir a Dios, sin tomar tu llamado. Es tiempo de activar los propósitos que Dios predestinó desde la eternidad. Para ti y para ti, mujer y hombre, hijos de Dios, hija de Dios. Es tiempo de trabajar, es tiempo de enfocarnos, es tiempo de avanzar. Amén. Y poniendo la mirada Santo. en Cristo, Aleluya. predicando a Cristo, Gloria a Dios. enseñando a Cristo, porque tú y yo somos de Cristo y para Él debemos vivir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es en Jesucristo y el morir es ganancia, y que la gloria sea para Dios. Ese es el propósito
de la restauración del propósito, dice la restauración del propósito de Dios en tu vida. Así que ya no hay excusa. Esta es la palabra que nos trajo Dios, que la palabra de Dios cumpla el propósito para el cual me la ha dado y para tu vida, en el nombre de Jesús. Paz de Cristo. Amén. Bendiciones.